Pues sí, el sello francés Wildner Records, l'Autre Distribution, acaba de editar Tres Luceros, un disco nacido del encuentro de la cantante argentina Sandra Rumolino y del guitarrista y también percusionista francés de origen argelino Kevin Sedicki, en el que Sandra Rumolino reivindica sus orígenes italianos sin renunciar a los ritmos latinoamericanos o a la tierra argentina que la vio nacer. Hay luceros que en la noche brillan más intensamente. Son estrellas que nos guían, acompañando el presente. Tres luceros encendidos iluminan mi camino, por donde con paso firme va llevándome el destino. Y para hablarnos de este disco y de sus trayectorias en el mundo de la música, Sandra Rumolino ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Sandra. Hola, Jordi. Muy bien acompañada por Kevin Sedicki. Buenas Hola. tardes, Kevin. Y sobre todo, muchas gracias a ambos por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarnos. Sí. Permíteme que explique antes que nada que Sandra Rumolino nace en Buenos Aires, pero desde hace muchos años... Sí, no digas que en qué año nací, por favor. No, pero desde hace muchos años has decidido vivir aquí en París. Fue en 1983, no cuando naciste, sino cuando llegas aquí a París, casi una niña. ¿Cómo fueron tus primeros tiempos aquí en la capital francesa? Bueno, para mí llegar a París fue toda una aventura, lógicamente, porque en Buenos Aires, al menos en esa época, ahora la gente viaja un poco más seguido, pero París era, digamos, el centro del arte, de la música, de la pintura, de la poesía, de todo. Y había como una especie también de idea de que en París había una bohemia que se respiraba por todos lados. Y yo diría que con respecto a lo que se respira hoy, efectivamente había una especie o sea, yo tuve como una especie de asombro de ver la cantidad, bueno, por sí la cantidad de gente de distintas nacionalidades, todos esos cruces de nacionalidades que había. Culturalmente de todo. No fue muy difícil adaptarme a las costumbres ni a la vida parisina. El tiempo fue lo único que me faltó, el sol. Sí, eso me faltó mucho. ¿Tenías claro que querías hacer una carrera de cantante aquí en Francia? Sí, lo tenía claro. Lo tenía claro porque me di cuenta que en mi país no lo iba a poder hacer. Entonces, para mí venir acá también fue como una especie de libertad. Lo que no tenía muy claro era lo que quería cantar, pero sí que quería cantar. Han pasado muchos años, ¿no? Desde tu primer disco, Otoño, con Gustavo Beitelman. 20 años pasaron. Hay una vida después del tango para una cantante porteña. Menos mal, porque si no hubiera yo pasado al lado de un montón de cosas que me ocurrieron a nivel profesional y que me forjaron, que hicieron que hoy en día yo cante como canto gracias a todos esos encuentros que he tenido, no forzosamente con músicos de tango, pero con compositores también, venidos de otros horizontes, como es el caso de Kevin, por ejemplo. Sandra, ¿hubiera sido posible tu encuentro con Kevin Sedicki en otra ciudad que no fuera París? No sé. París es ese crisol en el que... Yo creo, sí. bullen Quizás en tantas Argentina culturas. sí nos podíamos haber cruzado porque Kevin tiene un contacto también con Argentina y como es un músico muy curioso y que le interesan todos los estilos musicales, quizás nos hubiéramos podido encontrar en Argentina, ¿por qué no? Kevin Sedicki, quien conoce muy bien los ritmos y las músicas latinoamericanas, como nos dice Sandra, después de haber tocado nada más y nada menos que con Dino Chaluzzi, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro con Dino? El encuentro con Dino lo debo a dos personas. La primera fue mi profesor de guitarra en Estrasburgo, Pablo Márquez. Gran guitarrista argentino.
Y él me introduce a un otro amigo que se fue súbitamente, que se llamaba Frédéric Deval y que trabajaba en Royaumont. Que he estado aquí recientemente. Y ¿cómo decirlo? La primera vez que encontré Dino Saluzzi fue en Royaumont, porque yo fui uno de los alumnos, fuimos como 20, 15, del primer stagio, ¿cómo se dice? Stage. No fue un stage de bandoneón, fue más sobre la improvisación y el encuentro entre Dino, Pablo y también toda la alma de ese lugar, con muchas cosas. Y después, el segundo stage, Dino me llamó para hacer lo que fue mi primera gira en Europa, en varios festivales. Fue una experiencia muy grande. Kevin, eres francés, pero tienes orígenes argelinos, italianos también. ¿De dónde salen esos ritmos del disco? Los ritmos, bueno, tengo, claro, orígenes de partes un poco mediterráneo, de Italia, de Algeria, y también en el mismo lugar donde encontré Dino Saluzzi, encontré una familia que toca la percusión de Irán, que se llama el Sarb. Y muy poco después, como 1 o 2 años, yo decidí aprender. Al principio solo para entender. No pensaba que te iba a gustar tanto. Sí, fue más para entender el instrumento y los ritmos, para con la guitarra tener más interacción. Pero el instrumento fue muy complementario con la guitarra y me abre otras puertas también con músicos de flamenco, de África, de todos lados. Y me ayudaba mucho y siempre me ayuda a abrir caminos que a veces puede ser con la guitarra, a veces los dos, y a veces con la percusión es otro lado de las cosas. Sandra Rumolino, en Tres Luceros reivindicas tus orígenes también italianos, con Mediterráneo, la canción de Joan Manuel Serrat, que escucharemos al final del programa. ¿Tus ancestros nacieron en el Mediterráneo? Sí, mi madre era de Salerno, a unos kilómetros de Nápoles, y mi padre de Catania. En realidad mi padre nació en Túnez, toda su familia había emigrado de Catania a Hamamlif. Él creció, vivió hasta los 14 años allí y después volvieron a Catania cuando mi padre tenía 14 o 15 años. Y el Mediterráneo es una especie de, yo digo que es el mar de mis ancestros, porque la primera vez que me encontré frente al Mediterráneo tenía la impresión de haberlo conocido de toda la vida, de haber nacido ahí, de tener una especie de cordón umbilical que me atraía hacia ese mar, y haber podido hacer esta versión de Mediterráneo con Kevin me da la satisfacción de cantarle un poco a mis abuelos, tatarabuelos, tíos. Sandra, el Mediterráneo tiene 2 orillas y Kevin viene de la otra, sus orígenes al menos. ¿Qué te ha aportado como cantante tu colaboración con Kevin? ¿Los ritmos quizás? Los ritmos, efectivamente, porque fueron ritmos que siempre me gustaron. Digamos que en cuanto los escucho me dan ganas, lo siento en el cuerpo. Ahora, de ahí a decirme, bueno, ¿pero qué hago yo con esto viniendo del tango? Que era difícil para mí imaginar es un lazo, una unión entre esos dos universos. Y cuando con Kevin empezamos a trabajar y a justamente tratar de unir esos dos universos, fue mucho más evidente de lo que yo me imaginé. Quizás también porque, aparte de que Kevin es un gran músico, porque conoce también los ritmos, el tango, la milonga, el candombe, otros ritmos de América Latina, y quizás para él fue más evidente que para mí, pero encontré que la fusión se hacía de manera muy natural, y fue eso lo que
que me dieron ganas de seguir adelante. Ritmos que no son precisamente fáciles de interpretar. No, que para mí fueron bastante difíciles de entender. Kevin, fue una buena alumna, Sandra Rumón. Sí, claro. Por supuesto. No me parecía tanto difícil para ella, pero... En este disco Sandra se atreve a cantar a capela un huayno andino, acompañada solo por la percusión de Kevin Sadiki, con una canción también latinoamericana. Es un ejercicio muy arriesgado, ¿no? Cantar a capela solo Hay que con la percusión. tener claro el ritmo, fundamentalmente tener claro el ritmo. Lo digo con mucha humildad. No tengo muchos problemas de afinación. Entonces, para mí la dificultad no se encontraba en no tener una base armónica para poder cantar afinado. Para mí era justamente cómo encontrar una interacción con el ritmo sin tener esa base armónica, ¿no es cierto? Y que fue un ejercicio, y que es un ejercicio muy interesante. ¿Cómo fue vuestro encuentro? ¿Cómo fue el día que os conocisteis, por ejemplo? Contalo. El primer día fue en una escuela de música, la escuela de Martina Catella, que se llama los Globetrotters. Y Sandra fue haciendo un masterclass y yo fui a veces acompañando varias clases y así nos encontramos. Sí, ese fue el primer encuentro. Y poco tiempo después, Sandra me llamó y me dije, bueno, tengo una proposición para cantar con Jean Balibar. Que era una carte blanche a Jean Balibar en una emisión de radio en France Music. ¿Fue? Sí, pero fue público, fue con gentes y no sé. Y filmado también. Y nos vemos 2 veces, una vez, solo. El día anterior. Y fue como, bueno, vamos a probar y ver cómo funciona. Y fue un amor a primera vista. Y lo pasé muy bien, con algo muy especial para nosotros que nos da la intención de seguir, pero después cada uno tenía muchas cosas, giras con otras cosas. Y fue como 4 años, 3 o 4, sí. Con la intención de tener un momento, pero... Y naturalmente, un poco más tarde, hicimos cositas, conciertos, pero con algunos dúos, con el Quatuor de Debussy y otras pequeñas cosas, pero el disco parecía el momento perfecto de hacerlo. Lo grabamos en noviembre. Octubre. Sí. Fines de octubre del año pasado, del 2015, en Alemania. Kevin, conoces bien el folclore latinoamericano, pero ¿conocías el tango, el mundo del tango o el mundo de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo? Sí, de varias maneras, pero el tango yo escuché muchas cosas. Al principio sin saber qué es tango, qué es folclore, y yo hice un viaje en Argentina que fue muy fuerte. Fue para ver Dino Saluzzi. ¿A Salta? No. Tenía la idea de ir en Salta, pero no fue posible esa vez. Buenos Aires, yo fui un mes entero en Buenos Aires, con mucho tiempo solo. Y yo fui por la noche, me fui a los boliches. Milongas, a ver la gente bailando, escuchando. ¿Con tu guitarra también? No, más como un elemento. Con la guitarra, más con Dino, y que me da informaciones, pero no fue teórico, fue muy en la manera de vivir, de hablar. Es difícil explicarlo, pero Dino es la persona que me enseñaba lo más que yo puedo saber sobre el folclore. Sandra, ¿es halagador para una argentina como tú que un francés llegue a Buenos Aires para absorber los ritmos y la cultura porteña? Sí, porque la cultura es antes que nada transmisión. Entonces poder justamente
preservar ese lado en el tango que pertenece a la música popular o el folclore. Cuando Kevin dice yo aprendí muchísimo viviendo cotidianamente con Dino, más que tocando, yo creo que es la mejor manera de impregnarse de una cultura, es viviéndola, no solo en el caso de un músico tocarla, sino también ver de dónde viene. Y como toda música popular, viene de las cosas de todos los días, de lo que uno vive cotidianamente. Siempre es un halago cuando nos dicen me interesa tu cultura. Piedra y Camino. En este disco hay muchos ritmos orientales, pero no te olvidas del viejo Atahualpa. No. Es una especie de homenaje a Yupanqui. A ver. Es un tema que a mí me transporta completamente. Cuando yo canto Piedra y Camino tengo la impresión de que mi cuerpo se queda en el lugar donde está, pero realmente siento como que mi alma se va a 10.000 kilómetros a Argentina, en el medio del campo, y que tengo olores, siento olores, tengo recuerdos de luces, de situaciones, y es de todo el repertorio de Atahualpa, es uno de los temas que más me agarran, que yo siento más profundamente y que me dan ganas de cantarlo. Sandra, ¿cómo imaginas que va a ser recibido este disco en Buenos Aires? Ay, no sé. Si Con yo tuviera la bola curiosidad, de cristal te lo podría decir, pero al menos con curiosidad. Yo creo que va a sorprender. Puede ser una agradable sorpresa, porque hay un poquito de todo, pero revisitado, o sea, de otra manera. Son temas conocidos, propuestos de otra manera. Y pienso que en este momento en Argentina este tipo de situación musical, digamos, interesa mucho. En estos momentos donde los conflictos se imponen en Oriente Medio, quizás discos como este, multiculturales, indican un camino. Sí, me parece que hay muchos caminos. Hay que se puede encontrar, otros que se puede imaginar. Hay muchas cosas que tienen relación. Hablemos de los ritmos. Hay también, por ejemplo, en Venezuela hay muchos ritmos muy... No son lo mismo, pero hay 5 tiempos, 7, cosas así. Y para mí es mi manera de ver la música es más como encontrar y tener sinceridad. No se trata de poner cosas juntos para decir yo inventé algo. La pregunta es más de que se pasa algo. Encontrar puntos en común en la música también, ¿no? En las culturas y en distintas sí. ritmos, cómo todo eso puede convivir junto, viniendo a lo mejor de encuentros improbables, pero en la música quizás todo sea posible todavía. Hay que acercarse a la cultura del otro. Absolutamente, absolutamente. Sí, claro. En fin, pues ya lo saben. 3 Luceros, disco nacido del encuentro de la cantante argentina Sandra Romolino y del guitarrista francés Kevin Sedicki, ha sido editado por el sello Wilder Records, L'Autre Distribution. Muchísimas gracias, Sandra, por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Muchísimas a ti, gracias, Jordi. Kevin. Y si quieren escuchar la totalidad de esta entrevista o incluso verla en vídeo, pueden hacerlo en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook del programa El Invitado de RFI. Sí, puedo hacer una pequeña publicidad, que ya que estamos, hacemos la semana que viene, el 12 de abril, en el estudio del Hermitage, 8 Rue de l'Hermitage, dans el 20, el barrio 20 de París. Hacemos la salida del disco con Kevin y con 2 invitados que no están en el disco, pero que nos permitimos de invitarlos para la salida, que es el percusionista Minino Garay, por supuesto, y el armonicista Olivier Queruriot.
Ahí estaremos en el estudio de la Hermitage. Bueno, nosotros el también. 12. Muchísimas gracias y nos vamos con una de las canciones del disco que más me ha emocionado, lo voy a confesar, la canción de Juan Manuel Serrat, Mediterráneo, con la voz de Sandra Romolino y Kevin Sedicki. Muchas gracias a ambos y que sigan los éxitos. Gracias. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Si te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujad al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo.